La naturaleza siempre ha estado muy cerca para hacernos sentir que somos libres, para emocionarnos, para inundar de vida cada mirada y hacer de los instantes momentos que perduran en nuestra vida, momentos para saborear la tradición, las costumbres, para respirar espacios llenos de silencio que permitan renovar el espíritu y la mente, para explorar lugares llenos de nuestra historia, admirar el arte que fusiona perfectamente con paisajes infinitos. Ahora que no podemos viajar y hemos aprendido que las personas nos necesitamos, ahora que vivir espacios cómplices es lo más importante, es cuando nace una nueva oportunidad de compartir experiencias con las personas que amamos. Experiencias que nos harán sentirnos vivos otra vez. Muy pronto volveremos a recorrer juntos lugares tan hermosos como la propia vida, la naturaleza y lo mejor que ha creado el hombre. Todos esos rincones de belleza están ahí, esperándote. Explora la montaña palentina. Llevo 11 años recorriendo el país, conociendo a miles de ecuatorianos que me han abierto sus puertas confiándome sus temores, sus angustias, así como también sus necesidades, sus sueños y sus aspiraciones. Ahora quiero ser yo quien les abra las puertas a todos ustedes, las puertas hacia un Ecuador de empleo, hacia un Ecuador de prosperidad, hacia un Ecuador de oportunidades. Juntos tenemos la capacidad para cambiar y para hacerlo realidad. El CNE informa que para las elecciones generales de 2021 existe una nueva forma de votación. Los electores deberán marcar el casillero de la lista de la organización política o alianza de su preferencia, es decir, por todos los candidatos de una sola lista. Esto determina que no se podrá escoger candidatos entre listas. De hacerlo, el elector anulará su voto. Esta norma aplica para elegir candidaturas de binomio presidencial, representantes a la Asamblea Nacional y Parlamento Andino, y fue establecida en las últimas reformas al Código de la Democracia. Elecciones Generales 2021. Ecuador unido en democracia. Hay un monstruo en mi cocina. No sé qué puedo hacer. Tiene ojos de malvado y de serpiente la piel. Con sus garras afiladas puede romper lo que ve. Ha tirado la pizarra y la comida a la vez. Como le gustan los huesos, va a la basura también. Parece querer empacharse, pero ¿con qué? ¿O con quién? Hay un monstruo en mi cocina y tengo miedo de él. Dime, monstruo de las sombras, ¿has venido? ¿Para qué? Porque hay un monstruo en mi bosque y no sé qué puedo hacer. Arrasó mi hogar con fuego. Para plantar, pienso en él, que alimentara al ganado y enriquecerse a su vez. Cuanto más bosque destroza, más grande su imperio es. Creen que son invencibles, pero hay que pararle los pies, porque la gente no sabe el daño que pueden hacer. Hay un monstruo en mi bosque y tengo miedo de él. Nos está poniendo en riesgo y avisar es mi deber. Oh jaguar de mi cocina, ahora sé qué debo hacer. Más verduras, más legumbres, menos carne comer. Reuniré a mis amigos y les podremos vencer. Oh jaguar de la cocina, ahora ya sé lo que hacer. Pararemos a tus monstruos y todo podrá renacer.
Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa En el Punto de Mira. En esta ocasión estamos hablando con otro migrante, un migrante que llegó a España, retornó a España hace casi 21 años, el día 13 de septiembre, si no me equivoco, del año 2000. Hoy hablamos con Jorge Rivera. Jorge, bienvenido a nuestro programa En el Punto de Mira. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Quiero por este medio saludar a todos los ecuatorianos en el exterior, especialmente a los colegas migrantes en la circunscripción especial de Europa, Asia y Oceanía, a los colegas migrantes retornados allá en nuestro país y también al pueblo ecuatoriano. Jorge, ¿por qué un emprendedor como tú, que llevaba tiempo ya trabajando en Ecuador, en el sector lácteo, decide emigrar hace 21 años? Juan Carlos, es conocido por todos que el Ecuador es un país de alta migración. La migración sobrepasa los 100 años que los ecuatorianos decidieron salir al país, a los Estados Unidos y también a algún país de Latinoamérica como Venezuela. Sin embargo, hace unos 30 años, el flujo migratorio decidió salir para Europa, donde todos conocemos, Juan Carlos, que hasta el 2003 salieron sin la solicitud de visa, ¿no? A partir de allí ya existe la solicitud de visa por parte de Europa y fue cuando ya prácticamente nos quedamos cerca de 1.300.000 ecuatorianos acá en Europa, donde estamos fortaleciendo a nuestro país cada día, cada semana, cada año. Esa deuda es la que tiene el Estado ecuatoriano con los migrantes y hoy continuamos aportando con nuestro trabajo desde el exterior. Estamos hablando en otras ocasiones, hemos compartido con otros migrantes, algunos de ellos incluso candidatos a la Asamblea, pues que la segunda fuente de ingresos por divisa después del petróleo es el ingreso por remesas, ¿no? Esa importante ayuda que vosotros mandáis se ve reflejada después en vuestro día a día aquí en Europa o en Estados Unidos o donde estén congregados, principalmente en Europa porque es donde más migrantes ecuatorianos residen en estos momentos. Juan Carlos, la migración ecuatoriana se manifiesta que es la segunda potencia económica del país. Pero, Juan Carlos, lo que sucede es que no se analiza la verdadera inyección de los ecuatorianos que enviamos al Ecuador. Y yo con mucha firmeza quiero manifestarle a todos los ecuatorianos de que los migrantes somos la primera fuerza económica del Ecuador. Según el Banco Central, en el 2019 enviamos 3.234 millones de dólares al país. Sin embargo, nadie toma en cuenta esos miles y miles de ecuatorianos que decidimos ir a hacer turismo, a visitar nuestras familias al Ecuador. Juan Carlos, si nos ponemos a sacar cuentas, cada ecuatoriano que llega al país se gasta entre 3.000 y 5.000 dólares en su mes de vacaciones o 2 meses cuando van ya por mucho tiempo al país. Esa inyección que llevamos al Ecuador para nosotros ir a turistear, como se dice hoy en la actualidad, va en tarjetas y va en efectivo. Si nosotros hablamos de que el Ecuador tiene una producción diaria de petróleo de unos casi 550.000 barriles de petróleo diarios, si cogemos un precio de una media de 45 dólares, nos vamos a dar cuenta que la producción económica de la fuente primera que se llama en el país no llega ni a 9.000 millones de dólares anuales. Sin embargo, si cogemos los 3.234 millones que enviamos los ecuatorianos por medio de las remesas y que está controlado, y por eso hay un informe del Banco Central, a eso le sumamos de que al país por lo menos al día llegan unos 12 aviones con más de 300 personas en cada uno de ellos. Si cada uno de esos ecuatorianos que van al país llevan 3.000 dólares, podemos darnos cuenta de que esa multiplicación diaria de esos ecuatorianos, que serían 3.000, básicamente, que llegarían en esos 12 vuelos, si nos ponemos a multiplicar anualmente, los ecuatorianos inyectaríamos más de 11.000 millones de dólares al Ecuador. Lo inyectamos a ese circulante diario, a ese circulante de las tiendas, de las ferreterías,
de los vehículos, y sin contar incluso la inversión que hacemos los ecuatorianos ya en transferencias mayores para comprar un carro, para un emprendimiento mayor, para comprar una casa, porque eso efectivamente no es controlado directamente por el Banco Central, porque no va por las tradicionales agencias de envíos. Yo conozco colegas, Juan Carlos, que envían 30, 40 mil dólares, algunos 80 mil para emprender y otros para invertir en una casa, y relativamente esas son inversiones que entran de parte de los migrantes que no están controladas. Entonces, los migrantes somos la primera potencia económica del Ecuador y por lo tanto, desde el exterior exigimos que se nos dote de nuestras necesidades y adquirir nuestros derechos en el Estado ecuatoriano. Un tema muy interesante este que acabas de decir, que principalmente puede ser que el primer turista ecuatoriano sea el propio ecuatoriano. Digamos que los que más vuelven, retornan a su país como turistas y hacen de Ecuador su destino turístico, puede ser los ecuatorianos. Interesante dato, porque eso aporta un monto también que habría que evaluarlo aparte a esos 3.200 millones, 3.250 aproximadamente, millón arriba, millón abajo, de los que van en las remesas. Pero Jorge, en el año 2000 llega a España, yo le conozco, en otras ocasiones te he entrevistado, y sabemos que tú has emprendido desde casi el segundo año que pudiste para realizar aquí diferentes empresas. Jorge Rivera, ¿a cuántas personas ha dado trabajo desde que llevas emprendiendo con los productos lácteos allá por el 2000 y poco? Bien, Juan Carlos, gracias por recordar un poco la historia de mi trabajo, de mi emprendimiento. Te digo, Juan Carlos, yo vengo emprendiendo desde que era un niño. Yo, lo sabe todas las personas que me conocen, mi familia, mis amigos, vengo de una familia de agricultores, de ganaderos, y nosotros con mi hermano llegábamos desde el campo a la ciudad. Nuestra finca o nuestras tierras estaban a 8 kilómetros de la ciudad del Carmen, y nosotros en la mochila de los cuadernos llevábamos 20, 30 mandarinas y las vendíamos en la escuela. O sea, desde ahí viene el ímpetu comercial, y eso nos servía, bueno, pues para sumar a lo que nos daban nuestros padres para los gastos diarios de gastar en el bar y eso. Luego, Juan Carlos, emprendí ya desde los 20 años, después de haber ya prácticamente terminado el bachillerato, serví al ejército ecuatoriano con el servicio militar obligatorio de aquella época, salí ya para Guayaquil, decidí ir a Guayaquil a estudiar y trabajar, donde emprendí también con los productos lácteos, como así tú lo mencionas. Hoy en día en Guayaquil, en el país, hay más de 100 locales con la denominación Productos Manavitas. Ese es un emprendimiento que ha creado cientos y cientos de puestos de trabajo en el Ecuador. Y luego proceder a viajar a Europa, donde también trabajé los 2 primeros años, como todos los ecuatorianos hemos trabajado acá en el campo, en la construcción, de conductor, como ejecutivo de venta o como comercial que se llama acá. Pero nunca dejé esas ganas de emprender, Juan Carlos, de lo que aprendí con mi madre, Rosa Zambrano, y con mi padre, Ángel Rivera, que me enseñaron desde muy pequeño, al estar en el campo, lo que era la producción del queso manavita o también de los plátanos barraganetes, lo que llaman plátano macho acá en el exterior, en donde decidí fabricar quesos y empezarlos a vender acá en Europa, donde en esa época, en el año 2000, había, 2001, 2002, cuando llegué acá, un nicho de mercado virgen. Yo siempre manifiesto que cuando un latino encontraba un queso tradicional de su tierra acá, te lo pagaban bien y te daban un par de besos, porque era difícil conseguir acá un queso latinoamericano. Y luego, respondiendo a tu pregunta, Juan Carlos, han sido decenas, cientos de personas las que han pasado por nuestro trabajo, a quienes hoy les envío un fuerte saludo, porque son ellos los que han contribuido al desarrollo de este emprendimiento, tanto allá en el Ecuador como también acá en Europa. Son ellos los que día a día, con su trabajo, con su ahínco, hemos podido sacar adelante estos emprendimientos. Un saludo para todos ellos, y que hoy en día siguen colaborando en las pequeñas empresas que tenemos, como lo es los productos Campo Latino y la empresa Kiosco Latino. Seguimos humildemente emprendiendo. Tú sabes, te he comentado antes de la grabación que tenemos la franquicia Kiosco Latino. Es un proyecto para tener en los próximos 5 o 6 años unas 50 franquicias en España. Tenemos un mapa donde están los latinos en España, y vamos a Kiosco Latino en todas las comunidades de España. Hoy hemos empezado por la Comunidad de Madrid, donde ya hemos inaugurado 4 locales, y que en esos locales pueden encontrar todos los latinos esos productos extrañables
de sus tierras. Y luego, en cuanto a lo que son los productos Campo Latino, que nuestro producto estrella es el queso latinoamericano, te cuento, Juan Carlos, de que ahora en febrero vamos a inaugurar nuestra propia industria. Hemos venido en los últimos 6 años alquilando fábricas, pero Campo Latino ha hecho un esfuerzo bastante grande con un socio que vamos a compartir esta empresa, y vamos a inaugurar esta industria en Valladolid, donde también estaremos creando puestos de trabajo. Indudable que también el mejor queso latinoamericano se va a hacer en esa fábrica de productos Campo Latino. Te invito, Juan Carlos, en los próximos días, invito a todos los medios de comunicación latinos para que nos visiten la gran inauguración que vamos a tener de los productos Campo Latino, fábrica de quesos en Valladolid. Ahí estamos viendo unas imágenes mientras tú hablabas, tanto de la primera, segunda fábrica, porque no es la primera marca que haces. Fuiste, creo recordar, el pionero en hacer queso, digamos, de forma oficial aquí en España, el pionero para sacar un producto con toda la normativa europea, porque cada uno podía hacer el queso en su casa, pero como empresario fuiste el primero que empezaste a comercializar este tipo de queso latino. ¿Por qué el queso? Cuando, por ejemplo, en otras características Ecuador importa banano, importa camarón, ¿por qué hiciste aquí hacer queso? ¿Por qué viste ese nicho de mercado tan apetecible? Juan Carlos, por las raíces que te comentaba hace un momento, vengo de una familia ganadera y agrícola, por eso nuestro negocio principal son los lácteos. Nosotros también importamos también lo que es el plátano barraganete, aunque es un negocio que no ha sido por mucho tiempo, ha sido con intermitencia. En cuanto a lo del plátano macho, plátano barraganete que se llama, pues yo pertenezco a esa ciudad del Carmen, a quien quiero enviar un saludo fraterno, un abrazo a mis hermanos carmenses, manavitas, y felicitarles desde acá de Europa por ese trabajo que día a día desarrollan para que el producto del Carmen esté en todo el exterior. El Carmen es conocida como la capital platanera mundial. El Ecuador, por medio del Carmen y sus agricultores, sus plataneros, exportamos, Juan Carlos, no solamente a Estados Unidos y Europa, también abastecemos el mercado de Latinoamérica. Colombia es un país que tiene mucho plátano, pero es en un tema de ciclo corto o temporero. Igual Perú, igual República Dominicana, Costa Rica. Sin embargo, el Ecuador, por medio de la ciudad del Carmen, nuestros agricultores tienen una tierra muy bendecida, que es una tierra negra, llena de minerales, y que decimos que en el Carmen, cuando no llueve, garúa, o sino que gotea. Siempre hay agua, y por eso en el Carmen siempre hay el plátano barraganete. Hablabas en ocasiones del queso, que es el producto, digamos, pionero que empezaste tú a comercializar en España, y no ha quedado aquí, porque quiero recordar, hace 2 años coincidimos en Ecuador y estabas haciendo una gira a nivel nacional, incluso en medios nacionales como Ecuavisa, en el cual defendías una serie de cosas para el sector lácteo, ya no solo lo que has aprendido, lo que has implementado aquí en España, sino para la producción y la implementación de nuevas normas en Ecuador. En tu caso, bueno, nos explicabas ese día en Ecuador, muy necesarias. ¿En qué consistió esta pequeña gira que hiciste por Ecuador para hablar de la producción láctea a nivel europeo? Sí, Juan Carlos, el motivo del viaje a Ecuador tuvo 2 direcciones. Primero, fui invitado por los industriales lácteos del Ecuador a defender una causa. En este caso, el gobierno nacional no estaba permitiendo a que los industriales de los quesos, de los lácteos, procesen lo que es hoy el suero. Es una materia prima donde salen otros derivados de la leche, y eso lo habían prohibido. Justamente porque luego descubrimos que hay un monopolio muy grande en el Ecuador y que están incrustados en el gobierno ecuatoriano, donde la torre de secado de estos señores empresarios está en una zona pues donde hay un privilegio para ellos. Por eso mismo fui invitado por los industriales pequeños y medianos del Ecuador para defender esa causa. Sin embargo, también fui porque hay un grupo, aún está existiendo un grupo de empresarios españoles que quieren ir a invertir al Ecuador y fomentar desde el austro ecuatoriano o desde la costa ecuatoriana una gran industria para montar una fábrica de quesos, para calificarla a nivel internacional, no solamente vender en el Ecuador, en Latinoamérica, y calificarla internacionalmente, te digo, Juan Carlos, porque hoy en día los lácteos y las carnes no son permitidas para la exportación, porque las grandes comunidades como Europa y Estados Unidos
a decir de ellos, nuestros productos no califican sanitariamente. Este grupo de empresarios españoles quieren llevar una industria láctea al país para que, montando toda la tecnología, cuidando todos los temas naturales, que no haya contaminaciones por los vertidos de los líquidos, para que luego vayan los técnicos de Europa y de Estados Unidos para calificar esa gran industria en el Ecuador, que permita que los ecuatorianos manejemos la mejor industria láctea a nivel de Latinoamérica y que esos productos inunden los mercados pequeños y las grandes superficies en el mundo, y con ello contribuyendo a las inversiones en el país y al fomento de cientos y miles de puestos de trabajo, porque una cadena láctea, Juan Carlos, moviliza prácticamente como la construcción a cientos y a miles de personas que tanto necesitan en nuestro país obtener un puesto de trabajo. Después de este periodo que te dedicaste prácticamente a implementar tus negocios para poder subsistir, trajiste de Ecuador a tu familia. Después de este tiempo, el activismo social. Estuviste, no quiero recordar mal, si no fue en el 2016, justo cuando el terrible terremoto que asoló Ecuador, estuviste abanderando una loable iniciativa de la plataforma Todos Somos Ecuador. Cuéntanos un poco cómo fue todo este periplo y por qué decidiste abanderar con una sola bandera, valga redundancia, para ayudar a tus paisanos ecuatorianos por ese terremoto. Juan Carlos, ya el tema de activismo social o solidario es algo que traemos de las raíces familiares, desde mi abuelo, desde mi padre. Es muy conocido por mi familia, por quienes nos conocen como amigos a nuestra familia, que somos muy solidarios. Hemos realizado tantos temas solidarios en silencio. Y cuando tú mencionas estos diferentes temas de solidaridad que han podido verse acá en el exterior y en el Ecuador incluso, ya me hablas del terremoto del 16 de abril del 2016, efectivamente, Juan Carlos, fue cuando el pueblo ecuatoriano se entristeció de ver cómo quedó devastado Manabí, cómo quedó devastado Esmeraldas. Y aquí en Madrid, en España y en Europa, a pocas horas que sucedió el terremoto, nos activamos solidariamente. Se hizo una reunión en el consulado, en donde el consulado quedó muy corto para tanta gente que quería asistir, para enterarse qué pasaba en el Ecuador con el problema del terremoto, y para congregarnos e organizarnos en una plataforma para poder canalizar esas ayudas que tanta falta hacían en ese momento. Juan Carlos, en ese momento no hubo bandera política. Los ecuatorianos estábamos abrazados, llorosos por las noticias que llegaban con ese escudo del Ecuador, con esa bandera amarillo, azul y rojo. Nos reunimos y nos conformamos en esa plataforma que se llama Todos Somos Ecuador, la que me honré en ese momento de presidir. Fui elegido por todos los asistentes y luego pues con diferentes compañeros que nos pegamos en esa plataforma como delegados que trabajamos noche y día para lograr miles y miles de ayuda para el Ecuador, inclusive temas económicos. Yo quiero saludar a todas esas personas que se acercaron a la nave de Villaverde, donde se realizaron todas la recolección de prendas. Quiero agradecer también a todos los españoles, a todos los ecuatorianos, los latinos que se involucraron en enviar todas estas prendas para que los voluntarios, que eran muchos, Juan Carlos, por esa plataforma que tenía casi 1000 metros cuadrados, no había espacio para tanto voluntario que quería ir, porque tú sabes que todas las personas que colaboraban te entregaban una caja de cartón, te entregaban un saco lleno de ropa, lleno de medicina, lleno de materiales indispensables para esa desgracia que había ocurrido en el Ecuador, pero nuestra alta responsabilidad solidaria decidimos con todos los miembros de la plataforma de que teníamos que escoger uno a uno para que esas prendas mejores vayan para el Ecuador, porque eran muchas, Juan Carlos, y las prendas que no estaban aptas para que vayan al Ecuador o no eran de nuestra temporada de verano en el país. Como tú sabes, somos un país caribeño y allá pues las temperaturas en Manabí son de 30 a 35 grados, igualmente la zona costera de Esmeralda, ¿no? Entonces pues los españoles o los latinos nos entregaban, como te digo, todo revuelto, y los voluntarios, quienes llegaban allí por turnos para seleccionar uno a uno cada uno de esos materiales. Esos materiales fueron metidos en cajas nuevas. Bueno, quiero también desde aquí
dar un agradecimiento. Me recuerdo y me entristezco, pero me salen ganas de agradecer a esas empresas que nos donaron cajas, que nos donaron plástico, que nos donaron palés, a esas empresas de los ecuatorianos, de los restaurantes ecuatorianos que donaban los desayunos, los almuerzos, las cenas, a media madrugada, porque Juan Carlos, 24 horas trabajábamos con los voluntarios. Esa es la alegría que puedo compartir de lo que fue la plataforma Todos Somos Ecuador. Y sin embargo, en medio de la tristeza sacábamos fuerzas. Yo no se me olvida nunca cuando había personas que llegaban a la plataforma y pedían trabajar como solidarios y teníamos que decirle que tenían que esperar porque había mucha gente que ya estaba apuntada para estar ahí trabajando, Juan. Pero no todo era eso lo que pasó, esa alegría de poder colaborar desde el exterior. Luego que pasó eso, pasó lo más triste y lo más descabellado que puede suceder y que puede, la cachetada que nos dio el gobierno ecuatoriano a todos los españoles, a todos los ecuatorianos, a todos los latinos y más a esos hombres y mujeres que con sus ojos llorosos llegaron a ser solidarios para seleccionar esas prendas, porque nos obligaron a la plataforma a entregar todo ese cargamento que fueron cientos de miles de prendas de vestir, material quiropráctico, medicina y hasta dinero a la Embajada del Ecuador, a unas naves en una de las naves de la Comunidad de Madrid. Esto fue prácticamente en contubernio con el embajador Calahorrano de esa época y no sé quién más de la Comunidad de Madrid para que llevemos todo a su depósito porque ellos se encargaban de llevarlo al Ecuador. Con tristeza y preocupación. Eso te quería preguntar. Eso te quería preguntar yo, que cuántas toneladas y si esas toneladas llegaron a algún sitio. Vamos, porque yo por aquel entonces he cubierto información sobre este tema y a ciencia cierta tengo información de trabajadores del Ayuntamiento de Madrid que se quedaron durante meses allí almacenadas y el destino final no se sabe. Juan Carlos, por lo menos fueron 150 palets los que se prepararon, por lo menos fueron no menos de 8 o 10 contenedores con todas esas prendas nuevas y seleccionadas para los ecuatorianos en Esmeralda y Manabí. No llegaron nunca, Juan Carlos. Es la tristeza y una materia pendiente que tenemos quienes pertenecemos a la plataforma Todos Somos Ecuador y quienes estamos acá en el activismo solidario. Nunca llegó esas prendas, esas donaciones que con tantas lágrimas y sacrificio se hicieron aquí en España a los necesitados. Cuando nos avisaron de Ecuador que nosotros manifestábamos en nuestras redes que las ayudas habían salido, los esmeraldeños y los manavitas esperaban con tanta ansia que lleguen las carpas, que llegue el material quiropráctico, la vestimenta, pero nunca llegaron, Juan Carlos. Hay que preguntarle al embajador Calahorrano, hay que preguntarle al prófugo de la justicia del Ecuador hoy en Bélgica, qué hicieron con la tristeza, con las lágrimas, con el amor de los voluntarios solidarios y que mandaron tantas cosas al Ecuador y que nunca llegaron. Luego fue cuando me invitaron al Ecuador como presidente de la plataforma y pude constatar que ni en Pedernales, ni en Esmeraldas, ni en Portoviejo, ni en Manta, ni en Manabí, por decirlo todo así, nunca llegó una prenda, Juan Carlos. Y lo denunciamos en el Ecuador. E incluso hemos sido perseguidos. Eso. Y a día de hoy nadie ha respondido qué pasó con las donaciones que los ecuatorianos solidarios y los españoles enviamos también al país en esa época. Parece que tenemos pequeños problemas con tu conexión a internet. Veíamos mientras tú hablabas en las imágenes a uno de los candidatos ahora que era cónsul, a varios cónsules, y esa denuncia tuya de que esas ayudas humanitarias lamentablemente no llegaron y se engañó doblemente, primero al pueblo ecuatoriano que no le llegaron y segundo a los donantes tanto españoles como ecuatorianos en su mayoría que se volcaron a hacer estas donaciones. Y ahí vamos al tema político. El tema político que en esa época tú decides saltar, viendo esto que me estás contando tú del maltrato gubernamental que recibisteis, la plataforma Todos Somos Ecuador, decidiste un poco saltar al tema político. Pero como dicen los grandes profesionales de la televisión, no me contestes todavía, vamos a hacer una pequeñita pausa publicitaria, a ver si arreglamos tu conexión a internet y dentro de 4 minutos, 4 hoy es mucha publicidad, volvemos
con Jorge Rivera y comenzamos a hablar de su andadura política desde el 2017 hasta la actualidad. En unos minutos regresamos en el punto de mira. No se vayan, quédense con nosotros. De acuerdo, Juan Carlos. La naturaleza siempre ha estado muy cerca para hacernos sentir que somos libres, para emocionarnos, para inundar de vida cada mirada y hacer de los instantes momentos que perduran en nuestra vida. Momentos para saborear la tradición, las costumbres, para respirar espacios llenos de silencio que permitan renovar el espíritu y la mente. Para explorar lugares llenos de nuestra historia, admirar el arte que fusiona perfectamente con paisajes infinitos. Ahora que no podemos viajar y hemos aprendido que las personas nos necesitamos. Ahora que vivir espacios cómplices es lo más importante. Es cuando nace una nueva oportunidad de compartir experiencias con las personas que amamos. Experiencias que nos harán sentirnos vivos otra vez. Muy pronto, volveremos a recorrer juntos lugares tan hermosos como la propia vida, la naturaleza y lo mejor que ha creado el hombre. Todos esos rincones de belleza están ahí, esperándote. Explora la montaña palentina. Queridos compatriotas que viven en Europa, ustedes tienen familiares en Ecuador, nuestro país. Y ese país nuestro vive hoy una tremenda crisis económica, social y financiera. Los candidatos de las 6 y aliados tienen propuestas para convertir ese desastre que vivimos en prosperidad colectiva. Nuestro bloque de asambleístas trabajará para lograr los cambios necesarios para que ustedes tengan todas las garantías y facilidades para retornar al Ecuador y para realizar los envíos a sus familiares con rapidez y bajos costos. Por eso respetuosamente les pido el voto para nuestros candidatos, sus candidatos de la lista 6 y aliados: Daniela Rivera, Pedro Astudillo, Yuri Ricaurte y Melissa Álvarez. El día 7 de febrero vota todos las 6 y aliados y Guillermo Lasso, presidente del Ecuador. Vamos a la calle, vamos con Raya todos las 6 y aliados. Lasso presidente. El CNE informa que para las elecciones generales de 2021 existe una nueva forma de votación. Los electores deberán marcar el casillero de la lista de la organización política o alianza de su preferencia, es decir, por todos los candidatos de una sola lista. Esto determina que no se podrá escoger candidatos entre listas. De hacerlo, el elector anulará su voto. Esta norma aplica para elegir candidaturas de binomio presidencial, representantes a la Asamblea Nacional y Parlamento Andino, y fue establecida en las últimas reformas al Código de la Democracia. Elecciones Generales 2021. Ecuador unido en democracia. Hay un monstruo en mi cocina. No sé qué puedo hacer. Tiene ojos de malvado y de serpiente la piel. Con sus garras afiladas puede romper lo que ve. Ha tirado la pizarra y la comida a la vez. Como le gustan los huesos, va a la basura también. Parece querer empacharse, pero ¿con qué? ¿O con quién? Hay un monstruo en mi cocina y tengo miedo de él. Dime, monstruo de las sombras, ¿has venido? ¿Para qué? Porque hay un monstruo en mi bosque y no sé qué puedo hacer. Arrasó mi hogar con fuego para plantar, pienso en él, que alimentara al ganado y enriquecerse a su vez. Cuanto más bosque destroza, más grande su imperio es. Creen que son invencibles, pero hay que pararle los pies, porque la gente no sabe el daño que pueden hacer.
Hay un monstruo en mi bosque y tengo miedo de él. Nos está poniendo en riesgo y avisar es mi deber. Oh jaguar de mi cocina, ahora sé qué debo hacer. Más verduras, más legumbres, menos carne comer. Reuniré a mis amigos y les podremos vencer. Oh jaguar de la cocina, ahora ya sé lo que hacer. Pararemos a tus monstruos y todo podrá renacer. Pues bienvenidos de nuevo a El Punto de Mira. En El Punto de Mira hoy tenemos a Jorge Rivera, periodista de educación y empresario de profesión, aunque también ha estado muchos años trabajando en activismo social y en la política. Y estamos hablando últimamente, antes de la pausa publicitaria, de este tema que viene en colación con la actividad que ha desarrollado la plataforma Todos Somos Ecuador, donde decidió usted saltar a la política en primera línea, viendo un poco las injusticias, como ha explicado usted, que tenían los migrantes en Europa y el maltrato que habían recibido por parte de un cónsul, perdón, de un embajador en España, el cual no hizo llegar sus ayudas humanitarias. Cuéntenos un poco, amplíenos esto después de la pausa publicitaria para refrescar la memoria a todos nuestros espectadores. Sí, Juan Carlos, te manifestaba que con mucha tristeza y resentimiento de lo más profundo de nuestro ser, quienes somos solidarios, así lo sentimos, nunca llegaron esas ayudas al Ecuador. Lo más triste de todo esto, Juan Carlos, es que en aquella época no nos quedó otra cosa que entregar tanta riqueza humana, social, que era donada por los ecuatorianos y los españoles y latinos aquí en Madrid para el Ecuador en ese momento de desesperación, se haya quedado en el camino, Juan Carlos. Pero lo que más llama la atención es que en aquella época estaba el cónsul Gustavo Mateus y estaba Manuel Calahorrano de embajador, y ni siquiera fueron capaces de asistir a una misa que hicimos para que nosotros dejar sentado esas donaciones. Hicimos una misa, pedimos que vengan de la embajada, creo que enviaron a una vicecónsul, que no recuerdo su nombre ahora, vino de parte del gobierno ecuatoriano. Esa misa existe, esas grabaciones existen en ese caso, y se hicieron en la entrega en ese momento por parte del grupo solidario de la plataforma Todos Somos Ecuador, todo al gobierno ecuatoriano. El señor Mateus, Gustavo Mateus, que ahora está de candidato a la Asamblea Nacional, yo no sé con qué cara se puede presentar una persona que no ha hecho nada por los ecuatorianos acá como cónsul por muchos años en Madrid, y luego por sus trincas con su ñaño Correa lo mandaron a Murcia, hasta que hubo la división de Moreno y Correa, y le dijeron muchas gracias y lo sacaron de cónsul de Murcia. Mira cómo se llevaban las cosas antiguamente. Como 8 o 10 años de cónsul en Madrid, gana Moreno en el 2017 y lo pasan a Murcia, como si dentro de Alianza País no hubieran personas preparadas. Pero esa materia pendiente, Juan Carlos, la tenemos que cobrar todos los ecuatorianos solidarios, o todos los 17 billones de ecuatorianos en el país, porque no se debe vulnerar, no se debe aprovechar en los peores momentos de lágrimas y de dolor a un país y robarse prácticamente esas ayudas con tanto amor. Los solidarios lo logramos adquirir para mandarlo para allá y jamás llegaron, Juan Carlos. Entonces quiero decirle a los ecuatorianos, aprovecho este momento porque me siento ardido, Juan Carlos. El señor Gustavo Mateus, que va de candidato ahora, le pido a ecuatorianos ni un solo voto para él acá en el exterior. Es que yo me sorprendo, Juan Carlos. Yo creo que en Alianza País solo existen 4 o 5 personas, entre comillas, que son importantes para que sean candidatos o que representen a los de Alianza País o de la UNO.
Me da pena por esos colegas míos que yo conozco y que tengo buena amistad en Alianza País y en la 1 que hoy tienen, en la lista 1 del Centro Democrático. ¿Cómo van a mandar a Gustavo Mateos de primer asambleísta? ¿Cómo van a mandar a Esther Cuesta otra vez más? Señores de Alianza País, señores de la lista 1, denle oportunidades a grandes personas que han trabajado en ese movimiento, en ese partido. Qué pena por ellos que se dejen manipular y no levanten la voz de su propio partido para que vaya alguien y que no sea estas personas que son los candidatos diplomáticos. La señora Esther Cuesta es la ganadora, ¿saben? Pero la ganadora de los asambleístas que más han fallado a las sesiones en la asamblea. ¿Con qué cara la doctora o la señora Cuesta se presenta otra vez como candidata? Dios no permita que los representantes a la Asamblea Nacional sigan siendo los representantes del comunismo que tanto daño le han hecho al país, que tanto daño le han hecho al país, lo reitero, Juan Carlos, y le han robado al Ecuador. Si no, ¿por qué están huyendo? ¿Por qué están en Bélgica? ¿Por qué están en México? Y que vamos a ver si con la última ley aprobada por la Asamblea Nacional de la extinción de dominio podemos recuperar, escuchaba yo por ahí, 14 millones, que es lo que le ha mandado a devolver la justicia a los condenados en los últimos meses por corrupción. 14 millones cuando hacen falta en el Ecuador más de 50.000 millones que se han robado en los 14 años. Y no me digan que primero fue Correa, que fue Moreno. Son lo mismo. Entre ellos no han podido repartirse bien las cosas y por eso fue que pelearon. Ese cuento sabemos perfectamente que no nos lo comemos nadie. Adelante, Juan Carlos, y perdóname si me he emocionado hablando de la plataforma y de lo que nos han robado esas ayudas, pero alguien tenía que decirlo y hoy me tocó a mí, inclusive porque soy y fui el presidente de esta plataforma y que estaremos activados cuando haga falta, si el país lo necesita o cualquier otro país, hermano, que jamás nunca lo necesite, mejor dicho, porque no queremos ni terremotos, ni diluvios, ni nada que vaya a afectar a los países nuestros y por qué no decir a cualquier país del mundo, de Europa. Después de este periplo en la plataforma y esta pequeña disertación entraba en el tema político que íbamos a tratar a continuación, que es el tema de las candidaturas y su paso por la política. En 2017 se presentó por el Movimiento Creo, en el cual usted ha militado, y luego posteriormente ha pasado un poco a segunda línea, dejó un poco el tema de la política y de nuevo está. Explíquenos por qué de nuevo está usted en la política, aunque ya me lo explicó antes de cámara, yo lo sé. Explíquenos a todos los espectadores a quién representa, porque vemos ahí detrás de usted a Daniela Rivera y obviamente sabemos que es su hija. Explíquenos un poco cómo está de nuevo Jorge Rivera en la primera línea política después de haberlo dejado un poco de lado para dedicarse al tema empresarial y ahora vuelve a estar en primera línea. Explíquenos un poco. Juan Carlos, como contábamos un poco en mi historia de vida, desde mis 20 años, cuando salí de mi casa a estudiar a Guayaquil, y luego en el 2000 me vine a España, pues emprendí. ¿Qué sucede? Que me dediqué a los negocios acá en Europa. En el año 2009, el emprendimiento que con tanto esfuerzo se implantó acá en Europa fue reconocido por el Ministerio de Trabajo del Ecuador, que en la Constitución reza que todos los años se reconozca a hombres y mujeres destacados dentro y fuera del país, y con mucho beneplácito, pues nuestro grupo de trabajo, con quien te habla la cabeza, recibimos esa condecoración, que justamente es lo que nos lleva un poco más a la palestra pública. Fue cuando empecé a tener visitas de amigos, de políticos, y recuerdo que nos visitaron un grupo de maestros ecuatorianos, PhD incluso, que estaban pasando por pasantías, por masterados acá en el programa Erasmus. Son ellos que me visitan y me preguntan que por qué no participo en política. Fue allí, Juan Carlos, cuando ellos me pidieron hacer un estudio sociopolítico de análisis del perfil para ver si había aceptación en la comunidad ecuatoriana en Europa y en Ecuador. Se hizo un estudio sociológico del cual hay un gran examen con unos grandes resultados, y fue cuando me dijeron: Jorge, da el paso a la política, porque personas o grupos como los que tú estás merecen estar en la palestra política, porque siempre se dice que quienes no participamos en política siempre estamos quejándonos. Entonces, Juan Carlos, cuando decidí entrar en política, dejé de quejarme y di el paso adelante. Evidente que asesores y amigos muy cercanos me dijeron: Jorge, no entres en política, porque la política es desgraciada, es inhumana, la política es catastrófica, la política es esto y mucho más.
Sin embargo, después de ese criterio decidí dar el paso y hoy, pues Juan Carlos, pues ya prácticamente han pasado 10 años de los inicios en política. Lo que yo te puedo contar en estos momentos es que mi vida empieza con un estudio sociológico político aquí en Europa, que tú tienes conocimiento, además te lo he contado, Juan Carlos. Quisimos hacer un movimiento político nuevo que se llamaba o se llama el Plus. No se lo pudo concretar y posteriormente hemos ingresado conociendo el proyecto del movimiento Creo, un movimiento que estaba en constitución en el 2011 y ayudamos nosotros pues a construirlo. Estuve liderando el movimiento hasta el 2017 prácticamente acá en Europa, lo que me permitió pues montar el partido acá en Europa pues de más de 25 territorios, conseguir que sea la plataforma política o la organización política de mayor éxito desde la creación acá en Europa y en Ecuador. Pero Juan Carlos, como todo llega a su principio, todo llega a su fin. Por circunstancias y por situaciones internas, en junio de este año, a principios de junio, tomé la decisión de dejar las filas de Creo acá en Europa. Eso sí, sin dejar de apoyar al gran proyecto de Guillermo Lasso Mendoza a la presidencia de la República. Decidí quedarme en segunda línea, decidí no participar a la reelección de Creo en Europa, decidí no ser candidato, sino dedicarme a mi familia, a mis negocios, a mis hijos, por decirlo así, y eso hay un manifiesto público que así lo reza en el mes de junio. Sin embargo, Juan Carlos, cuando uno está inyectado de cosas que le gustan, pues yo creo que eso te llega solo. Una vez que los movimientos políticos y partidos del Ecuador supieron de mi salida de Creo acá en Europa, empezaron a tocarme las puertas para liderar otros partidos, situación que no acepté. Te puedo decir que ya en el mes de septiembre el Partido Social Cristiano tocó las puertas de mi casa para ofrecerme la primera candidatura por Europa. Sin embargo, nos reunimos con amigos, asesores de un buró político que siempre hemos tenido acá, gente de mucha trayectoria y de conocimiento, y dijeron: no, Jorge, no es tu momento, has decidido no estar en primera fila y mantente así. Ya veremos qué pasará en el 2025. Pasan los días y sin embargo, Juan Carlos, tocan otra vez las puertas de mi casa para solicitar que Daniela, mi hija, encabece las listas del Partido Social Cristiano acá en Europa. Claro, no te quedó más remedio, obviamente, porque yo te estoy entrevistando, aparte de como empresario, como director de campaña del Social Cristiano. No te quedó más remedio que si tu hija iba, le ofrecieron esto que me estabas explicando, abanderar la campaña de tu hija. Ya, Juan Carlos, decirte que ya el Partido Social Cristiano tenía ya la lista conformada. Hicieron sus primarias, hicieron todo. Sin embargo, había una candidata que por X y razón no pudo continuar en la candidatura y es cuando insisten a que Daniela... Perdona que te interrumpa, y llegados a este punto es muy importante aclarar que la gente en algún punto se pierde o no lo sabe, que en las jurisdicciones exteriores no es obligatorio, como dice la ley electoral, convocar elecciones, como así pasa en Ecuador. No es necesario que haya elecciones, lo tipifica la ley electoral. Por eso decir que Daniela, al fallar el candidato, fueron a buscarla para sustituir a esta. Claro, el Partido Social Cristiano ya había elegido en sus primarias a los candidatos. Sin embargo, como esta candidata no podía continuar valga la redundancia, en la candidatura camino a la Asamblea, es cuando piden que Daniela encabece la lista del Partido Social Cristiano acá en Europa. Nos reunimos la familia, los amigos, los asesores, orientadores políticos, y dijeron: Jorge, no es tu momento. Hoy es el momento de Daniela, joven, mujer, empática, solidaria, trabajadora, casi ya profesional y con un recorrer político desde niña en la política, porque si bien es cierto, hace 10 años que yo llevo en política, Daniela tenía prácticamente 11 años, ella me viene acompañando a mí y a Guillermo Lasso, a los directivos y a cientos de candidatos, tanto en Ecuador como acá, en recorridos políticos, y Daniela pues tiene ese bichito, tiene esa raíz política, y al final la pregunta del millón fue para ella: Daniela, ¿te atreves? Me dijo: papá, mamá, si ustedes me apoyan, hermano, yo doy el paso. Fue cuando ya hicimos pasar prácticamente a todo el conglomerado de amigos que habían llegado a nuestra casa y entraron aplaudiendo porque ya Daniela había dicho que sí. Y ahí está la respuesta. Hoy tenemos a una Daniela Rivera que
estoy seguro, va a llegar a la Asamblea Nacional. Las encuestas en Europa así lo dicen. Sin embargo, vamos a seguir trabajando fuerte para que esta vez sí haya verdaderos representantes de los migrantes en la Asamblea Nacional, para que hagan temblar esa asamblea y se consigan esas necesidades y derechos que tanta falta nos hacen a los migrantes. Vale, pues llegados a este punto ya vamos a entrar ya en la recta final y sí que te quiero preguntar, obviamente como director de campaña y abanderando a tu hija, aunque por un lado nos has comentado que dejaste la primera línea política, no te quedó otra, como decimos aquí en España, que acompañar a tu hija para esta andadura a la Asamblea. En este caso, una vez que inscribieron a Daniela, ¿cuál fue el cometido? ¿Cómo esta campaña se está llevando adelante? Y sobre todo te quiero también preguntar un poco que me hagas un balance y una evaluación de los candidatos que hay por Europa, para que nos expliques un poco en tu opinión y también un tiempo para decir que pidas el voto, porque estamos en tiempo y forma para que pidas el voto por Daniela, que haya una serie de circunstancias, diferencias que la ponen por delante, según tú, para que sea elegida asambleísta. Juan Carlos, también decirte que el decidir no estar en primera línea, ya con lo que Daniela entró en la candidatura, me involucraba prácticamente directamente. Es cuando el presidente del Partido Social Cristiano en Europa, Juri Ricauter, que hoy también es el alterno de Daniela a la Asamblea Nacional, y es el presidente social cristiano en Europa, me pide que han hablado con los candidatos y que hay un pedido de Ecuador para que este servidor lleve la jefatura de campaña del Partido Social Cristiano. Tampoco fue difícil, Juan Carlos, aceptar esta designación. Sin embargo, considero que quienes estamos formados y que nos seguimos formando, podíamos entrar a dirigir esta campaña y así lo estamos haciendo, Juan Carlos, porque al final sabemos que necesitamos que asambleístas con alta responsabilidad, verdaderos migrantes y con grandes proyectos vayan a la asamblea y estamos trabajando. Respondiendo más a tu pregunta, Juan Carlos, estamos llevando una campaña muy limitada. Es conocido por todos que las campañas hoy se llevan por redes sociales, con pocas visitas en el terreno, en el campo. Sin embargo, Daniela Rivera, Melissa Álvarez, Yuri Ricauter y Pedro Astudillo, vamos a estar con intermitencia visitando los territorios, cuidando evidentemente todos los protocolos de sanidad, en este caso por el COVID-19. Es un trabajo que se está haciendo, Juan Carlos. Vemos cómo Daniela Rivera y sus compañeros a la Asamblea Nacional están que se dirigen con sus discursos en las emisoras, en los medios digitales que hoy día están entrevistándolas. Y sin embargo, pues no porque yo lo diga, pero sí tengo cientos de llamadas todos los días en donde dicen, hoy sí tenemos un verdadero proyecto. Y tú sabes, Juan Carlos, antes que tú me lo digas, ese verdadero proyecto a la Asamblea Nacional es crear el Ministerio del Migrante, un ministerio que viene reclamado desde el año 2009, 2010, cuando hubo ese mal llamado del sinvergüenza, ladrón, criminal de Rafael Correa, que hoy se encuentra prófugo de la justicia, por algo será. Hoy me permito decir esas palabras porque así lo dictó la justicia ecuatoriana. Y de pronto hasta problemas vaya a tener yo por esas palabras, pero sin embargo no tuve miedo jamás de ponerme al frente en primera línea allá en el 2011, hoy menos cuando relativamente el país va a tomar un giro a 180 grados, 360 grados, porque se va a cambiar la historia de nuestro país, porque la han destrozado en los últimos 14 años, y vamos con los asambleístas Partido Social Cristiano a la Asamblea Nacional y con Guillermo Lasso, el presidente del Ecuador, un estadista con la confianza internacional que llevará el dinero que necesita el país para fortalecer el emprendimiento y los puestos de trabajo en el Ecuador. Me imagino que esta decisión de... Usted lleva apoyando a Guillermo Lasso desde que se inició el movimiento, creo, no le haya sido difícil, ya que, aunque no es su movimiento en el cual usted ha militado hasta que se decidió pasar a la reserva o darse de baja, como se quiere decir, pues le habrá sido bastante fácil, dado que el candidato es el mismo. Lo que se diferencia en este caso, pues son que esta fusión de partidos, los candidatos de cada asamblea, perdón, de cada partido y el movimiento van aparte. La pregunta es, ¿usted cree que Guillermo Lasso ganará las elecciones?
escuetamente sí o no, porque queremos pasar luego a preguntarle por los candidatos. Juan Carlos, directamente te digo sí. Guillermo Lasso va a ganar las elecciones 2021 en el Ecuador porque es el proyecto más maravilloso que se ha presentado para un país como el Ecuador que tanto lo necesita. Pero no es un proyecto solamente de Guillermo Lasso, él va a ser el presidente. Detrás de este proyecto hay cientos de miles y millones de personas que han venido trabajando para que este proyecto llegue al gobierno ecuatoriano. Guillermo Lasso, con más de 50 años de experiencia, hoy quiere dejar un legado, quiere cambiar la historia y quiere quedar grabado en esas letras grandes de los grandes libros del país como uno de los mejores presidentes de Ecuador, de Latinoamérica y por qué no decirlo del mundo, porque Guillermo Lasso cuenta con el apoyo de la comunidad internacional para sacar a ese país que tanto lo necesita adelante. Me hablaba de la propuesta del Ministerio del Migrante. Es una propuesta que creo que comparten con Creo y que todos se atribuyen la paternidad. ¿Cuándo nació esta propuesta y quién, digamos, entre comillas, fue el padre y quién fue la madre? Porque yo sí que tuve la suerte de hacer 2 giras con Guillermo Lasso por toda Europa. En aquellos mítines él decía, y usted era entonces presidente de Creo Europa. Juan Carlos. Bueno, ya que me tocas este tema del Ministerio del Migrante, ¿quién es el papá, quién es la mamá? Juan Carlos, el Ministerio del Migrante es una idea de los cientos de miles y millones de personas que estamos en el exterior. De esos cientos de miles ecuatorianos retornados al país. El proyecto del migrante empieza, como te dije hace un momento, con el reclamo de los ecuatorianos retornados que llegaron al país engañados, que había un país de oportunidades, y se encontraron con un país con una carestía económica en donde se gastaban el dinero de lo que habían ahorrado en tantos años por ese mal llamado de regresar al país sin haber oportunidades ningunas en el Ecuador. En el 2010-2011 es cuando se crea el primer frente de migrantes retornados en el Ecuador, donde nace la idea de tener un ministerio. ¿Pero por qué, Juan Carlos? Yo te pregunto, tú que estás acá y eres un periodista, Juan Carlos, en Europa, ¿dónde van los agricultores a pedir ayudas acá en Europa? ¿Dónde va la gente de las minas? ¿Dónde va la gente de la salud? ¿A dónde van? El sector primario tiene ayudas que a través de las diferentes comunidades llegan unificadas desde Europa y ahí es donde realmente van a solicitar esas ayudas dependiendo de la categoría de explotación que tengan y a la actividad que se dediquen. Pero bueno, están unificadas en el Ministerio de las Comunidades Autónomas. Esa es la respuesta, Juan Carlos. Los agricultores o cada rama social productiva del país tienen un ministerio. En el Ecuador pasa lo mismo. Los médicos, la salud, mejor dicho, tienen un ministerio. Los agricultores, los mineros y todos quienes pertenecen a los grupos sociales productivos del país tienen un ministerio. El conglomerado de ecuatorianos en el exterior, inmigrantes retornados, también reclaman un ministerio hace más de 10 años. Pero esto nace, Juan Carlos, esto no es un invento de Jorge Rivera ni de la señora candidata de la Fuente que se apadrina ser ella o ellos los dueños del Ministerio del Migrante. No, señora candidata de las Fuentes. El Ministerio del Migrante es el reclamo de cientos y miles y millones de ecuatorianos por tener esa casa verdadera nuestra, donde poder acudir a pedir las ayudas, a pedir asesoramiento y a que nos atiendan como nos merecemos, como los agricultores son atendidos por el Ministerio de Agricultura. Y ese ministerio vela por los agricultores. Queremos un ministerio que vele por los migrantes. Hay muchos que dicen por ahí, va a haber más burocracia. No, señores. Quienes dicen eso son aquellos que están en otros partidos políticos con unas propuestas chimbas que no valen absolutamente y que no van a ayudar al migrante en el exterior y por eso lo dicen así. Aquí tenemos, Juan Carlos, el Ministerio del Migrante está apoyado por las organizaciones sociales, por los gremios sociales del Ecuador, de los migrantes retornados y de los ecuatorianos en el exterior. Yo no sé si se ve en las cámaras, se ve perfectamente. UMIGRA, la Unión de Migrantes Retornados y Ecuatorianos en el Exterior, es quien presenta a los miembros candidatos del Partido Social Cristiano este proyecto, pero es que no lo presenta porque se lo han inventado. Es por esas necesidades y los derechos. Los migrantes retornados en el Ecuador andaban deambulando y siguen andando
porque querían pedir ayudas que al Ministerio de Industria, que para unos permisos, que al Ministerio de Movilidad Humana, que al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Gobierno Nacional, a la Secretaría. ¿Quién nos atiende en el país? Nadie, Juan Carlos. Los migrantes retornados son aquellas personas que dieron su vida en la migración, que dieron el sudor de su frente para lograr esos recursos y mandarlos al país, y que hoy llegan al Ecuador engañados y no hay oportunidades. ¿Sabes tú, Juan Carlos, cuál es la lucha de los migrantes retornados a las cuales me sumé yo desde 2012 hasta el 2015 en el Ecuador, hasta el 2014? Los migrantes retornados han botado lágrimas, han pasado huelgas de hambre, han realizado marchas y lo siguen haciendo. ¿Para qué? Para lograr que se cumpla lo que dice esta mala ley de movilidad humana, porque le digo mala porque no nos ayuda, Juan Carlos. Ya pasaremos a hablar después de otros temas de los artículos de la ley de movilidad humana que me gustaría tocar. Entonces, los migrantes a la deriva. Necesitamos este ministerio para que nos atienda personalizada y cercanamente a todos los ecuatorianos. Pero muy paradójico, Juan Carlos. Te voy a mostrar, tengo aquí datos de lo que pasa con el Viceministerio de Movilidad Humana. ¿Qué es lo que piden los candidatos Daniela Rivera, Yuri Ricaurte, Pedro Astudillo y Melissa Álvarez? Esto no es un invento y esto va un mensaje para el pueblo ecuatoriano migrante. Esto del ministerio no es un invento, es una necesidad ganada por el costo social que hemos pagado los migrantes en el exterior y que merecemos tener esa casa de los ecuatorianos en el Ecuador y el mundo para que nos atienda. Paradójicamente dicen, más burocracia, más burocracia. Señores, les voy a leer a breves rasgos cómo está ahorita mismo el orgánico del Viceministerio de Movilidad Humana, que no hace nada por los migrantes en el Ecuador. Viceministerio de Movilidad Humana, Dirección de Información y Análisis de Movilidad Humana. Luego tenemos Secretaría de la Comunidad Ecuatoriana Migrante, Secretaría de Servicios Migratorios Consulares, Secretaría de Protección Internacional y Atención al Migrante, Dirección de Protección a Ecuatorianos en el Exterior, Dirección de Visados y Naturalizaciones, Dirección Protección Internacional, Dirección de Integración de Ecuatorianos Retornados, Dirección de Documentos de Viajes y Legalizaciones, Direcciones de Inclusión a la Comunidad Extranjera, Dirección de Gestión de Servicios de Movilidad Humana. Y hay otro montón de coordinaciones. Ahí te van, Juan Carlos y colegas votantes, pueblo ecuatoriano. Coordinación Zonal 1, Coordinación Zonal 3, Coordinación Zonal 4, Coordinación Zonal 5 y así, Juan Carlos, hasta la 9. E incluso me acaban de informar que esta semana pasada han montado otra coordinación. ¿Están enterados los políticos ecuatorianos en el exterior y particularmente en Europa de lo que está rezando en el orgánico del Viceministerio de Movilidad Humana? No, mis queridos colegas y amigos políticos. No podemos hablar de algo que no conocemos. Estamos demostrando cuánta burocracia hay en ese Viceministerio de Movilidad Humana para atendernos cero a los ecuatorianos en el exterior y a los migrantes retornados. Y te lo voy a decir con fuerza de voz, Juan Carlos. Este ministerio vamos a conseguirlo con los candidatos del social cristiano, con Guillermo Lasso presidente. Y vamos a suponer que ninguno de los dos llega, que no me escuche Dios, que sí van a llegar. Pero supongamos, esta será una lucha que vamos a continuar con cualquier presidente que llegue, con los asambleístas que vayan a la Asamblea Nacional de otros partidos, porque necesitamos que este ministerio, que es el reclamo de 3 millones de ecuatorianos y más en el exterior, llegue. Aquí no queremos decir que el Partido Social Cristiano lo logró. No, aquí no vamos por la carrera de quien lo logra. Aquí vamos por la carrera de que entre todos logremos este ministerio para que nos atiendan cercana y personalizadamente. Por eso manifiestan los candidatos social cristianos de que solamente es separar el Viceministerio de Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores y que este ministerio continúe con el mismo presupuesto o menos, Juan Carlos. Viendo todo lo que acabo y que tengo aquí que he presentado y que puedo compartir en las redes sociales más tarde, cuánta burocracia, cuánto interés de que continúe este viceministerio que se está convirtiendo en un polvo chupasangre del dinero de los ecuatorianos y más de esas sacrificadas remesas que mandamos los ecuatorianos al exterior, Juan Carlos. Es una demagogia aquellos que no apoyan hoy día el ministerio. Y más, Juan Carlos, cuando hay un compromiso en firme
del candidato presidencial que va a ser nuestro futuro presidente Guillermo Lasso, de la construcción del Ministerio del Migrante. Considero que Lasso habla, considero que Lasso cumple, considero que Lasso presidente. Tenemos ya casi el tiempo sobrepasado, pero bueno, quiero que simplemente me enumeres, porque días atrás entrevistamos a Daniela y sí que me hizo una exposición de las propuestas que lleva este grupo, las 6, para la Asamblea, que quiero que me las nombres brevemente. Y ya para finalizar, porque ya hemos pasado un poquitito pasados de tiempo, quisiera que me dijeras qué opinas de todas las candidaturas que yo te voy a hacer a narrar y hagas una diferencia de por qué no les tienen que votar a ellos y sí porque tienen que votar por la lista 6. Enuméranos primero las 3 que te quedan de las 4 propuestas grandes que lleváis. Las propuestas de campaña, Juan Carlos, del movimiento del Partido Social Cristiano Lista 6, son 2 bloques como lo manifiestan ellos mismos. Las 4 propuestas que son proyectos de ley puras y duras que irán a la Asamblea, donde seguro estaremos que tendremos una mayoría en la Asamblea Nacional con los asambleístas socialcristianos, Movimiento Creo y aliados también, para garantizar que estos proyectos se hagan realidad. Ministerio del Migrante como primera candidatura, como primera propuesta, perdón. La segunda propuesta son los estudios universitarios online. Juan Carlos, ese derecho vamos a lograrlo para los migrantes que un día salimos y no terminamos nuestras carreras universitarias. Vamos a ser simples y explícitos. Se va a crear esa ley para que el gobierno ecuatoriano y por medio de la Asamblea vise esa ley, la lleve adelante, que el Ministerio de Agricultura se ponga a trabajar en este proyecto y que tengamos esa aula virtual. Quiero aclarar que los ecuatorianos en el exterior vamos a tener una aula virtual para que en el horario establecido asistamos como si asistiéramos a esa aula presencial allá en las aulas de las universidades del Ecuador. Las universidades del Estado ecuatoriano, Juan Carlos, son las que van a dictar esos cursos para culminar nuestras tareas, allá en estos estudios que necesitamos realizar. ¿Qué sucede, Juan Carlos, con estos estudios? Vamos a lograr también tipificar en el proyecto de ley que a los ecuatorianos que tienen segundo, primero, tercer año aprobado, el gobierno ecuatoriano, la Asamblea Nacional por su ley, permitan que se continúe a partir de allí. Aunque dicen que han cambiado la malla curricular educativa. Sin embargo, necesitamos a los asambleístas del Movimiento Creo, conjuntamente con los socialcristianos y aliados, para que se dé esa ley en la Asamblea Nacional. Porque necesitamos que un ecuatoriano vaya a una universidad y diga: vengo a retirar mi certificado de haber cursado mi tercer año, y que no te digan, ya no vale eso, porque se ha cambiado la malla curricular en los últimos años. No, mis amigos, colegas migrantes, vamos a interpretar bien este proyecto. Vamos a lograr que todos los ecuatorianos en el exterior que dejaron sus carreras universitarias a medias vayan a sus universidades, y si tienen que pedir solamente un certificado digital se los puedan enviar, y con ello poder inscribirse a terminar sus carreras acá en el exterior en los horarios contemplados que modificará el Ministerio de Educación, para que con ese título poder homologarlo acá en el exterior, o como dijo Daniela Rivera, que cuando vayamos al país vayamos con ese título aquí bajo el brazo y decir: yo soy abogado, soy ingeniero y saqué mi título vía online, porque los candidatos socialcristianos llevaron esa propuesta y hoy somos felices por esos estudios que nos han dado. Seguimos con la repatriación universal de cadáveres, Juan Carlos, un derecho ganado. La ley de movilidad humana hay que reformar decenas de artículos, pero el más principal que vamos a reformar con los candidatos socialcristianos y la gran mayoría en la Asamblea Nacional será reformar el artículo 40, donde manifiesta que hay que ser vulnerable para lograr las ayudas de repatriación de un cuerpo. Juan Carlos, el gobierno ecuatoriano, los malos representantes en la Asamblea Nacional, la señora Aguirre, el señor Melo, ahora la señora Cuesta, y los que han pasado por la Asamblea de Representantes, le han dado traición a los migrantes. ¿Cómo pueden permitir que esa palabra deje devastado a la familia? Encima que se te muere un familiar,
tienes que gastarte el dinero para repatriar ese cuerpo. Vamos a conseguir en la Asamblea Nacional con los candidatos socialcristianos y aliados que sea universal, Juan Carlos. Pero imagínate, Juan Carlos, hablamos de poco dinero. Si en el Ecuador, si en el exterior mueren, vamos a suponer en el año 200, 300 personas por $7.000. Relativamente es poco cuando hablamos de los miles y miles de millones que se han robado esta caterva de ladrones, malos políticos, que la historia del Ecuador nunca lo van a olvidar, pero porque fueron los saqueadores del país. Y por eso en Carondelet han colocado una placa para recordar a esos miserables ladrones que se robaron la plata de los ecuatorianos, el esfuerzo de los migrantes, y que hoy no son capaces ni siquiera de haber dirigido y cambiado esa palabra vulnerable para quienes morimos acá en el exterior. Nuestras familias reciban ese cuerpo en el Ecuador, evidentemente cumpliendo con todos los parámetros y leyes que constituyen cada país que toca morir. Termino, Juan Carlos, con la cuarta propuesta. En este caso, estamos hablando de los consulados online. Eso es algo que ya se está realizando. Escuchaba yo en la entrevista que tuviste con el cónsul Peñaranda de que ya hay algunas cuestiones digitales que pueden ayudar, pero más sin embargo llevarán los candidatos socialcristianos a la Asamblea para tener esos consulados online y que permitamos dejar de trabajar por ir al consulado y hoy en tiempos de pandemia no estar con la peligrosidad de ir a los consulados a hacer colas o a pasar días allí para que nos atiendan. Entonces, Juan Carlos, el otro bloque son la reivindicación e impulsar las cuestiones de cultura, la excepción de visado y también, Juan Carlos, pues permitir que todos los ecuatorianos tengamos esa participación con el tema de cultura, lo que te hablo hace un momento, en el exterior. No podemos nosotros tener solamente a los ecuatorianos presentando nuestra cultura a los ecuatorianos. Vamos a abrir desde la Asamblea Nacional a impulsarlo para tocar las puertas de todos los grupos sociales acá en el exterior, para que los ecuatorianos artistas se presenten también en eventos europeos, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en todas partes del mundo, en Asia y Oceanía, porque tenemos grandes artistas, pintores, cantantes. Además también tenemos en el tema de la cultura que tocar el tema del deporte. Tendremos el apoyo de los candidatos porque vamos a impulsar que los ecuatorianos vayamos a trabajar incansablemente para los ecuatorianos, para los migrantes y por supuesto que con los asambleístas del Social Cristiano eso va a ser una realidad. Juan Carlos, no quiero extenderme más. Yo no sé si tenemos ya algo para el final de la entrevista, pues adelante. La última pregunta que le hago a todos los entrevistados, que si hay algo que no te he preguntado y te gustaría contestar ya muy brevemente, porque ya vamos ya casi 20 minutos sobre el tiempo, y para no hacer muy larga la entrevista creo que he quedado bastante claro, sin entrar ya en disposiciones de otros candidatos ni demás. Me manifestabas que me ibas a hablar de los candidatos. Sí, yo te voy a preguntar sobre los candidatos y tú me puedes decir por qué o por qué no hay que votarles, ¿vale? Tengo una pequeña enumeración, yo te la voy a leer porque no me la sé de memoria. Son 14 candidaturas las que concurren por Europa, Asia y Oceanía. Y leo, lista 1-5, UNES, Gustavo Mateos, Esther Cuestas. ¿Por qué no hay que votarles y por qué hay que votar a Daniela Rivera? Traidores de los migrantes, incumplieron su programa. Lista 2, Unidad Popular, Carla Calapaqui, no sé si lo he dicho bien, y Carlos Rodríguez. ¿Por qué no hay que votarles y por qué hay que votar a Daniela Rivera? Son prospectos del futuro. No conozco a Carla, pero sin embargo, pues considero que tendrá su historia de vida, pero prospectos del futuro. La lista 3-17-51, la coalición del migrante, Luis Tillería y Claribel Macías. ¿Por qué no hay que votarles y por qué hay que votar a la lista 6? Bueno, yo te voy a contestar porque no hay que votarles. A lo último te digo porque hay que votarles a lo de la 6 mejor. ¿Te parece así, Juan Carlos? Perfecto. Bueno, a esta coalición del migrante, Juan Carlos, avergonzados por la falsedad de su líder. Bueno, si se puede llamar líder. No te puede decir otra cosa. Falso. No puede ser. Pasamos de lista. No lista 4, Ecuatoriano Unido. Alberto Santillán y Gloria Chalaco. Alberto Santillán, un amigo, un emprendedor, pero no sabe dónde está parado en la política. Y más ahora que saltó ya los problemas que tiene el partido en el Ecuador, donde
La vicepresidenta ha renunciado por temas de ya prácticamente corrupción de su presidente, de su candidato a la presidencia. Lista 8, Partido Avanza, Nilo Hidalgo y Jorge Pintado. Un respetable amigo, tanto Nilo como el amigo Pintado, pero muy mal enfocado en ese movimiento político que también es una rama del correísmo. Buenos amigos, pero los engañaron o se equivocaron. Pero bueno, hay tiempo de rectificar, mis amigos. Lista 12, creo, Izquierda Democrática, Sara Cuitipala y Edison López. Pues para mí fue una admiración que Edison López no vaya de primero. Todos pensábamos que iba a ir. Es un perfil que he aplaudido por mucho tiempo, he estado reunido con él. Pues la Sara Cuitipala es un buen prospecto de futuro, sí, pero no es su momento. Listo 18, Pachacutic, Aidana Quinatoa, y Miguel sí. Una gran luchadora, pero ella representa un movimiento político, un candidato, Yacu Pérez, que ahora no llegan, no es su momento y más adelante seguro que se lo merecerá Aida Quinatoa. De la lista 19 de la Unión Ecuatoriana no tenemos ningún candidato, pone aquí que están ilocalizables, o sea que no vamos a preguntarte nada sobre dicha cuestión porque como están ilocalizables. Lista 20, Democracia Sí, Katy Solórzano y Jorge Calle. Katy Solórzano, pues perdón que había un tema técnico, participante del correísmo, no aconsejo a los votantes la continuidad. Democracia Sí, una rama del correísmo. Lista 21, Movimiento Creo, Manuel Macías y Elba Fuentes. Bueno, respeto a mis ex compañeros de Creo en Europa, pero muy desenfocados, no tienen apoyo, destrucción del grupo político Creo en Europa y por eso digo no al voto a Manuel Macías ni a Elba Fuentes. Lista 23, Suma, Brigitte Valladares y Fernando Castro. Un poco desconocida, sin embargo también serán buenos prospectos del futuro. Tendrán su historia de vida pues respetable. Lista 25 del Movimiento Construye, Beto, Humberto Álvarez y el otro candidato no sabemos quién es, ilocalizable. Ya dijiste, ilocalizable, y yo creo que este candidato también es un poco ilocalizable porque no se lo conoce en la palestra y bueno, pues tendrá su historia de vida, más adelante tendrá su oportunidad. Y por último ya la lista 19, Unión Ecuatoriana, Cruz Zimawi y César Quilligana. ¿De la 19 o de la 35? De la lista 19 pone aquí, no sé si estará equivocado. Pero... Cruz Iñay. Cruz Iñay, sí. Bueno, Cruzita es una amiga, una emprendedora, la conozco, muchos respetos para ella, pero está en un grupo político, está en el gobierno y no han hecho nada por nosotros. Lo siento, recomiendo no votarles. Bueno, ya por último, breve, 20 segunditos para despedirnos, porque hay que votar por Daniela Rivera y por estos otros candidatos no. Juventud, compromiso y convicción es el eslogan de los candidatos socialcristianos. Daniela Rivera, ya lo dije al principio, una joven ecuatoriana que desde los 12 años prácticamente conoce la política, le encanta la política, joven de la segunda generación de los migrantes. En todo caso, la empatía que ella tiene es admirable. Todos quienes la conocen se van contentos y felices. Por eso le emplacé la otra vez a Kevin Díaz de Barcelona, que siempre está ahí metiendo todas las puntas y nos sigue en las redes sociales. Le dije, Kevin, cuando quieras conocer a Daniela, me avisas que vamos a Barcelona y te invitamos a que la conozcas personalmente. Cambiará su criterio, estimado Kevin. Y bueno, el alterno de Daniela, Yuri Ricauter, un hombre trabajador, un hombre que su familia por tradición es social cristiana, sin embargo, pues emprendedor, ideas claras a la Asamblea Nacional. Peter Astudillo, un hombre que ha demostrado trayectoria de trabajo, ha representado al país altamente en competiciones deportivas, que aunque eso no es que te pone tantas estrellas, pero sin embargo alguna vez levantó la bandera de Ecuador y eso es importante. Melissa Álvarez, joven, 21 años, empática, sonriente, la alegría del grupo, un gran prospecto que hoy va como alterna a la Asamblea Nacional. Estoy seguro que en las próximas elecciones de pronto estará encabezando uno de los curules principales. Juan Carlos, agradecerte por la entrevista. He estado pues un poco eufórico porque hemos tocado temas que me llegan hasta el alma,
como el tema del robo que nos hicieron los revolucionarios a los solidarios en la época del terremoto, y también cuando he manifestado de cómo se han robado los recursos del Ecuador y cómo hoy tienen la cara de presentarse todavía una vez más como candidatos. Gustavo Mateus, que es el candidato de la diplomacia, la señora Esther Cuesta, que no sé qué hace, con mucho respeto le conozco, señora Esther Cuesta, pero no debería de estar usted en la candidatura. Le emplazo a sus compañeros que levante la voz dentro del movimiento que ustedes pertenecen, el por qué no hay personas relevantes que puedan ir, en vez de ir con dos candidatos, que más bien le están perjudicando a ese proyecto que ellos tienen. Pero bueno, ya no hay más para más. 14 años y no votarles a ellos porque no han hecho nada por nosotros. Pues muchas gracias, no queda tiempo para más, simplemente para emplazarle otro día en otro punto de mira para hablar de otras cuestiones y nada, pues suerte en las próximas elecciones. Se nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero es que usted es muy extenso cada vez que me quiere explicar algo y se nos han quedado muchas cosas en el tintero, por eso le emplazo a otro día en otra edición del punto de mira. Juan Carlos, ponme agenda para el 8 de febrero, cuando estaremos festejando que los candidatos socialcristianos están los dos en los curules en la Asamblea y con Guillermo Lasso presidente. Estaremos de fiesta, pero bueno, tendremos un momento para atender también. Le emplazo el día 7, si se celebran el día 7 definitivamente en Madrid, estaremos cubriendo durante todo el día, estamos acreditados desde el consulado para retransmitir un programa en directo especial que durará unas 6-7 horas con conexiones y tal y demás. Le emplazo a que nos busque y allí le entrevistaremos en directo para darle un espacio y una oportunidad, tanto a usted como director de campaña, como a Daniela, que hoy no ha podido estar con nosotros. De hecho, hay que decir que hoy teníamos preparado con Daniela, pero por motivos personales no ha podido y nos ha tenido que atender el director de campaña, Jorge Rivera, gran amigo. Hasta la próxima, nos vamos con la cabecera, nos despedimos. Cuente con ello, estaremos ese día de las elecciones contigo, Juan Carlos. Gracias. Llevo 11 años recorriendo el país, conociendo a miles de ecuatorianos que me han abierto sus puertas confiándome sus temores, sus angustias, así como también sus necesidades, sus sueños y sus aspiraciones. Ahora quiero ser yo quien les abra las puertas a todos ustedes, las puertas hacia un Ecuador de empleo, hacia un Ecuador de prosperidad, hacia un Ecuador de oportunidades. Juntos tenemos la capacidad para cambiar y para hacerlo realidad. Hay un monstruo en mi cocina. No sé qué puedo hacer. Tiene ojos de malvado y de serpiente la piel. Con sus garras afiladas puede romper lo que ve. Ha tirado la pizarra y la comida a la vez. Como le gustan los huesos, va a la basura también. Parece querer empacharse. ¿Pero con qué? ¿O con quién? Hay un monstruo en mi cocina y tengo miedo de él. Dime, monstruo de las sombras, ¿has venido? ¿Para qué? Porque hay un monstruo en mi bosque
no sé qué puedo hacer. Arrasó mi hogar con fuego. Para plantar, pienso en él, que alimentara al ganado y enriquecerse a su vez. Cuanto más bosque destroza, más grande su imperio es. Creen que son invencibles, pero hay que pararle los pies, porque la gente no sabe el daño que pueden hacer. Hay un monstruo en mi bosque y tengo miedo de él. Nos está poniendo en riesgo y avisar es mi deber. Oh jaguar de mi cocina, ahora sé qué debo hacer. Más verduras, más legumbres, menos carne comer. Reuniré a mis amigos y les podremos vencer. Oh jaguar de la cocina, ahora ya sé lo que hacer. Pararemos a tus monstruos y todo podrá renacer. El CNE informa que para las elecciones generales de 2021 existe una nueva forma de votación. Los electores deberán marcar el casillero de la lista de la organización política o alianza de su preferencia, es decir, por todos los candidatos de una sola lista. Esto determina que no se podrá escoger candidatos entre listas. De hacerlo, el elector anulará su voto. Esta norma aplica para elegir candidaturas de binomio presidencial, representantes a la Asamblea Nacional y Parlamento Andino, y fue establecida en las últimas reformas al Código de la Democracia. Elecciones Generales 2021. Ecuador unido en democracia. Otra vez empiezo a enloquecer. Esa mina cada rato me quiere ver. Lo que siente ella lo quiero saber. No quiero volver a caer. Cálmate, cálmate, piénsalo bien. Tantos días que hasta duele a la 100. Intenté sacarte y no lo logré.